Hola hermanos, es un honor y una bendición nuevamente contar con ustedes. Le habla Eric Barba, laico de la parroquia San Juan Bosco y administrador de la aplicación de Apologética Pedregal. Este video viene como consecuencia de una pregunta. ¿Debemos los cristianos católicos leer libros o Biblias protestantes? Y yo le añado a la pregunta, libros anticatólicos. Ante esta pregunta surgen muchas respuestas, muchísimas. Unos dicen que sí, que no hay ningún problema. Otros dicen que no. Otros son indiferentes diciendo los mismos argumentos relativistas que escuchamos en la calle, que es la misma Biblia, que igual hablan de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre esta situación, quiero traer a la mesa el tema de la prudencia y el discernimiento. Y como apoyo para este video, vamos a utilizar, por supuesto, que unos versículos de la Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo Mayor del Papa San Pío X de la edición 1973, el Código de Derecho Canónico vigente. También vamos a usar el Código de Derecho Canónico de 1917, que aunque fue abrogado dice cosas muy interesantes, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y el libro de Teología Moral para Seglares. Bueno, iniciamos. En la explosión de videos apologéticos, hermanos, en las redes sociales, vemos a hermanos católicos e incluso sacerdotes usando Biblias protestantes. Sin embargo, hay algo que se debe aclarar, ya que las enseñanzas llegan desde la persona que tenga muchísimos estudios teológicos hasta las personas que están comenzando a vivir la fe. Y este video quiero tomar en cuenta a esos hermanos, a los que están comenzando a vivir la fe. En ese ímpetu de imitar a los apologistas, pueden tener ciertas dificultades por no estar muy familiarizados con su propia doctrina bimilenaria, y con esto quiero impulsar a esos hermanos a que tomen en cuenta lo que dije, la prudencia y el discernimiento. También hay que decir, es loable y titánica la labor que están realizando muchos hermanos por internet para instruir al santo pueblo de Dios, y por eso hay que decir lo siguiente, que no se puede negar la necesidad de avisar a los fieles de los peligros en la lectura. Y lo voy a repetir porque es algo muy importante que hay que tomar en cuenta, que no se puede negar la necesidad de avisar a los fieles a los peligros que hay en la lectura. ¿En la lectura de qué? De, por supuesto, de libros o Biblias protestantes, aunque muchos piensen que no hay ningún peligro en eso. La ley natural por sí misma nos prohíbe la lectura de aquellos libros que en un juicio prudente pongan en peligro nuestra fe o nuestra moral. Por eso Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la Iglesia, decía que la ley natural es la participación de la criatura racional en la ley eterna. Eso lo dijo en su Suma Teológica. Repito, Santo Tomás de Aquino decía que la ley natural es la participación de la criatura racional en la ley eterna. Y la ley eterna es la sabiduría de Dios, hermanos. Por eso, quien ama al Señor, quien ama a Jesucristo y quiere seguir sus caminos, sabe que en su corazón debe apartarse de toda enseñanza que no sea correcta. Y esto desde la Sagrada Escritura se ve fácilmente cuando el apóstol San Juan nos decía que no debíamos aceptar a aquellos que vengan con otra doctrina. Por ejemplo, en el primer capítulo del segundo libro de Juan, versículo 9 al 11, a ver si buscamos aquí rapidito, segundo libro de Juan, versículos 9 al 11, dice: todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis, pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. Y por supuesto que esto en el contexto habla de los que son anticristos, de personas que decían que Jesucristo no había venido en carne. Por supuesto que eso lleva otro contexto, pero en la terminología pastoral que quiero ayudarlos a ustedes a discernir es que
es importante el versículo que dice, si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, o sea, ¿cuál doctrina? La que ustedes han aprendido desde hace 2000 años. No le recibáis en casa. Y ese es el gran problema, que muchos católicos están en otros grupos porque recibieron en su casa a personas con otra doctrina. Pero bueno, son cosas que suceden. Por eso recalco que los hermanos y sacerdotes que encuentran en internet dando enseñanza tienen un propósito particular al usar los libros o Biblias protestantes. Y el propósito es lo que estamos hablando, la enseñanza. Y una persona que enseña debe tener una fe sólida, una fe firme, con un criterio maduro, debe ser ejemplo de humildad, debe tener un verdadero amor a la verdad. Sin embargo, no por eso podemos dejar abandonados a los hermanos que comienzan en este caminar en la fe y están exponiéndose a leer a esos libros sin tener una guía a su lado. He allí el peligro, ¿no? Leer constantemente este tipo de material puede producir algunos peligros contra la fe sin darte cuenta para los que creen que están firmes en la fe. Por eso dice San Pablo en 1 Corintios 10:12, por eso el que se cree muy seguro, cuídese de no caer. Es increíble San Pablo. Es un futurista. Entonces, ¿pero qué peligro puede existir si es igual es un libro? Está hablando de la Biblia, los versículos. Ay, hermanos. Comenzamos que le puedo enumerar, por ejemplo, ¿qué peligro puede existir? Pues la duda. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2088 nos dice que el primer mandamiento, o sea, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Es interesante, rechacemos todo lo que se opone a ella. Y aquí vamos a reflexionar sobre este punto del catecismo. Aunque existan libros protestantes que con discernimiento podemos ver que son buenos, la esencia del protestantismo es la rebeldía a la autoridad y a la tradición de la iglesia fundada por Cristo. Y esto es innegable aunque se tengan buenas intenciones. Les pregunto, ¿ustedes creen que leyendo libros o Biblias protestantes van a encontrar comentarios teológicos sobre la intercesión de los santos, sobre la primacía de Pedro, sobre el purgatorio, el pecado original, la necesidad del bautismo de los niños y así muchísimas cosas de la plenitud de la fe cristiana que esos grupos no profesan? Entonces, ¿para qué leer una fe que no es católica, una fe incompleta? Esa es una buena pregunta. No hay quien diga, pero mira, el ecumenismo, debemos llevarnos bien y comprender a los hermanos, y leyendo sus Biblias y libros hacemos bien, porque el amor hace que nos entendamos mejor, el amor. Leyendo libros o Biblias sin autorización de la iglesia, sin licencia. Ahora voy a ese tema, hermanos, para que ustedes se den cuenta de algunos temitas ahí. Bueno, hay que decir que el que ama a Cristo, el que ama de verdad, dice la verdad. Y el que ama busca la verdad. Y la verdad es Cristo. Y usted, si es amante de la verdad, no puede caer en la trampa del indiferentismo religioso, que esto ya está condenado por la encíclica Mirari Vos del Papa Gregorio XVI, por allá por el año 1832. Eso ya está condenado, el indiferentismo religioso. El peligro de exponerse a traducciones de Biblias o libros protestantes es exponerse a un mundo que no es cristiano católico y que no es la plenitud de la fe cristiana, como le decía. Y como dijo un sacerdote colombiano llamado Fray Nelson Medina en una charla sobre los católicos y la música protestante, él decía que el católico que escucha constantemente ese tipo de música, su fe muere por inanición. O sea, su fe puede llegar a morir por falta de alimento. Eso es lo que quiere decir morir por inanición. Pues así mismo sucede con un católico que insistentemente lee Biblias o libros protestantes en donde no se le enseña nada de la doctrina de Cristo, bimilenaria, por supuesto, de la tradición de la iglesia. Al no leer sobre la Eucaristía, por supuesto, constantemente, pues el amor a la Eucaristía muere. Al no leer sobre la doctrina del purgatorio, sobre el bautismo de niños, etc., todas esas cosas sobre su fe mueren. Y usted después comienza a dudar.
Aunque no lo crean, no, yo soy firme. Así se han ido muchos de la Iglesia Católica, hermanos. Esos que se creen firmes, a mí nadie me saca de la iglesia. ¿Saben cuántas personas se han escuchado con ese argumento? A mí nadie me saca de la iglesia de Cristo. Yo conozco a la iglesia, mi abuela estuvo allí. Y por estar leyendo constantemente, recibiendo a personas con otras doctrinas, de a poco la duda se apodera de la mente de las personas. Y muchos no se dan cuenta de eso. Muchos piensan que tienen una mentalidad de hierro, pero uno no sabe qué puede pasar. Entonces, aunque tú tengas enfrente todos 2000 años de teología, de Biblia, de espiritualidad, de historia católica y muchas cosas más, usted puede, por tener ese virus de la duda, ya todo lo verá diferente. Y todo porque usted se expuso innecesariamente a leer otras doctrinas y en ciertos casos doctrinas equivocadas. Con la duda muchos se han ido de la iglesia, ¿verdad? Se lo vuelvo a repetir, muchos se han ido. Y en ese mismo punto del Catecismo 2088 de la Iglesia Católica, al final del numeral dice que si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera del espíritu. Repito, si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera del espíritu. Y seguimos reflexionando qué significa la ceguera del espíritu. Quizás se han preguntado alguna vez, pero es ¿por qué mi primo, mi hermano, mi tía que era católica y ahora es protestante, por qué no me hace caso ahora y dice que todo lo que le digo es mentira, aunque se lo muestre con capítulos y versículos, y ni así me quiere creer? Pero bueno, esto puede tener diferentes respuestas psicológicas y de otros índoles, ¿no? Pero de tanto escuchar prédicas anticatólicas, escuchar música protestante, leer Biblias y comentarios protestantes, ¿qué sucede? La ceguera del espíritu. La ceguera del espíritu. Muchas de esas personas alimentaron sus dudas, que es lo que habla del catecismo, y no buscaron las ayudas adecuadas para resolver esas dudas. Y eso es algo que sucede en nuestra iglesia. Si yo tengo un familiar que tiene alguna duda sobre la fe, en vez de ir donde el sacerdote, ir a una pastoral de la parroquia, ir donde un catequista, donde alguien que lo pueda ayudar, no, se va a buscar razones de su fe para otro lugar. Entonces, ¿dónde vamos a parar? ¿Qué un protestante le va a hablar sobre la Eucaristía y la presencia real? Si usted tiene dudas sobre el purgatorio y quisiera aclarar o ampliar sus conocimientos, ¿qué un protestante le va a hablar sobre el purgatorio si ellos ni siquiera creen en eso? ¿Ven? Por eso es importante la apologética. La apologética bien llevada nos da la capacidad de estudiar nuestra fe, que es la plenitud, para después estudiar los otros tipos de fe. Por eso le recargo, hermanos, que si usted quiere estudiar apologética, primero conozca su fe. Seguimos dando datos con respecto a por qué no debemos leer libros o Biblias protestantes. El Catecismo de San Pío X nos dice en la pregunta 889 lo siguiente: ¿por qué la Iglesia prohíbe las Biblias protestantes? Catecismo del Papa San Pío X, edición 1973. Pregunta 889. ¿Por qué la Iglesia prohíbe las Biblias protestantes? Nos responde el Catecismo: la Iglesia prohíbe las Biblias protestantes porque o están alteradas y contienen errores, o porque faltándoles la aprobación y notas declarativas de los de sentidos oscuros, pueden dañar la fe. Pueden dañar la fe. Por esto la Iglesia prohíbe hasta las traducciones de la Sagrada Escritura, aprobadas antes de ella, pero reimpresas después sin las explicaciones aprobadas por la misma. Entonces, seguimos retrocediendo en el tiempo un poquito. Aquí vamos al Código de Derecho Canónico de 1917, del Papa Benedicto XV, en el cual la Iglesia tenía hasta un índice de libros prohibidos, que decía lo siguiente en su canon 1397. Dice el Código de Derecho Canónico del 1917 lo siguiente: es obligación de todos los fieles denunciar a los obispos o al Papa los libros que estimen perniciosos. Y aunque este Código de Derecho Canónico, hermanos, ya está abrogado, esto no quita de que usted le informe a su sacerdote, a su pastor de su comunidad o a su obispo, si ve libros
que se están vendiendo por allí o que te dan y que son contrarios a tu fe. Recuerden lo que dijimos en el catecismo, que el primer mandamiento debemos rechazar todo lo que se opone a nuestra fe. Entonces, y no solo esto, sino que la iglesia nos decía en esos tiempos que debíamos cuidarnos también, por ejemplo, de libros que atacan la doctrina católica o defienden cualquier herejía o cisma o tienden a minimizar la religión. También los libros de religión hechos y publicados por no católicos, a menos que sean aprobados por la autoridad eclesiástica. Y esto es muy importante. Nosotros ahora en nuestros tiempos, en el sano ecumenismo, la iglesia permite que católicos y no católicos hagan Biblias o libros ecuménicos. Y de igual forma ahorita hay Biblias ecuménicas, pero con los debidos comentarios y licencias correspondientes. O sea que usted no puede estar leyendo cualquier otra Biblia que la iglesia no haya permitido ni le ha dado licencia. Por eso vuelvo y repito, si usted ve un apologista o un sacerdote usando una Biblia que no es católica, que no está aprobada por la iglesia, ni tiene licencia para eso, usted no debería leerla. Los apologistas y los sacerdotes que hacen esto para enseñar al pueblo de Dios, lo hacen con el propósito de enseñar, pero no para que usted agarre una Biblia y vea todo eso. Simplemente, si usted está formado ahora en la fe, si usted tiene discernimiento y actitud, usted puede usarlo para diferenciar algunas cosas, ¿no? Eso es algo totalmente diferente. Entonces, por eso que hay que saber discernir. En ese código de derecho canónico, inclusive, para ese tiempo, en esa época, era tan estricto todo que si usted incurría en leer, difundir o proteger esos libros heréticos o sin licencia, podría ser hasta excomulgado. Interesante, ¿no? Veamos, ¿qué dice nuestro nuevo código de derecho canónico? En el número 825 dice: los libros de la Sagrada Escritura solo pueden publicarse si han sido aprobados por la sede apostólica o por la conferencia episcopal. Asimismo, para que se puedan editar las traducciones a la lengua vernácula, se requiere que hayan sido aprobadas por la misma autoridad y que vayan acompañadas de las notas aclaratorias necesarias y suficientes. Y en su punto 2 hablan de lo que yo les decía, que también en colaboración con hermanos separados se pueden hacer traducciones de la Sagrada Escritura, pero con la licencia y notas aclaratorias. He aquí el discernimiento y la prudencia para evitar los peligros de la fe. Y por eso que la iglesia es madre y maestra. Y como madre y maestra y protectora de nuestras almas, tiene que otorgar un permiso o licencia de libros o de Biblias que deben publicarse. Entonces por eso yo les vuelvo a repetir. ¿Qué necesidad hay de leer un libro o una Biblia protestante que no tiene permiso de la iglesia, si con esto podemos poner en peligro innecesariamente nuestra fe? ¿Y cómo se lee la Biblia? La iglesia lo enseña. ¿Con una protestante con 7 libros menos? ¿Con una que no tiene comentarios del magisterio? El compendio del catecismo de la Iglesia Católica, punto 19, dice: ¿cómo se debe leer la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada bajo la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio de la Iglesia según 3 criterios. 1. Atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. 2. Lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Número 3. Respeto de la analogía de la fe, es decir, de la cohesión entre las verdades de fe. Y aquí vemos un elemento que un católico no va a encontrar en las Biblias protestantes, aunque tengan comentarios teológicos. En una Biblia protestante usted no va a encontrar comentarios de la Sagrada Escritura bajo el magisterio de la iglesia y la sagrada tradición. ¿Y por qué? Porque en el protestantismo está la norma del libre examen. O sea, yo no necesito iglesia, yo no necesito obispos, yo no necesito a nadie que me guíe, solo el Espíritu Santo y yo. Entonces el Espíritu Santo me inspira a leer lo que yo estoy entendiendo. Y esto trae sus consecuencias, ¿no? Más de 40.000 sectas protestantes en diversos países del mundo. Cada quien cree tener el Espíritu Santo y cada quien hace lo que quiere. Ese es el gran problema.
Muchos católicos tienen en sus casas Biblias que no son católicas y muchos de ellos piensan que no tienen nada de malo. Pero como ven al principio de este video, es interesante todo lo que estamos comentando del discernimiento y la prudencia y todos estos peligros y cosas que nos enseñan la iglesia para poder discernir y saber lo que tenemos que hacer. Imaginen, un médico cirujano que está estudiando y tiene un libro para su profesión y ese libro tiene 1000 páginas. Pero alguien le da el mismo libro pero sin 200 páginas. ¿Usted qué cree que pasará en el ejercicio de la profesión de ese cirujano si en esas 200 páginas arrancadas tenía información importante o útil para él? Es cierto que el Evangelio es el corazón de la Sagrada Escritura porque Cristo mismo nos habla. Sin embargo, los 7 libros que los cristianos por más de 1000 años han tenido en su memoria, antes que los protestantes arrancaran sin permiso de Dios, son parte de toda la Biblia inspirada por Dios. Y todo esto hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, queridos hermanos, creo que me alargué un poquito con este video. Dejaré para otra ocasión un tema importante de las traducciones bíblicas manipuladas para tomar en cuenta. Y por supuesto, si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales y no olvides de descargar la aplicación de Apologética y Pedregal en tu celular. Es un honor estar con ustedes nuevamente. Que Dios les bendiga y que la Santísima Virgen María les cubra con su manto maternal.